Cualquier agresión al otro es una evidencia de la incapacidad de la palabra. Buenas tardes, habla Miriam de la Vega, aquí como todos los jueves, en ausencia de Lisa Almanza, que le mandamos un saludo. Gracias a toda la gente que nos está escuchando a través de nuestras redes sociales. Soy Omar Sánchez. Bueno, hoy como todos los jueves tenemos un invitado al cual queremos mucho, nos ha acompañado en varias ocasiones. Nuestro tema de hoy será sobre el bullying, pero vamos a verlo desde otra perspectiva. Nuestro invitado es Javier Escobedo Conde. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Miriam. Hola, Omar. Un gustazo estar acá nuevamente con ustedes. Saludos a Elisa, donde quiera que se encuentre. Pues bueno, vamos a empezar nuestro programa viendo desde otra perspectiva el bullying. Y es un tema que pues lo oímos mucho, lo tenemos en las noticias, lo tenemos en varias partes, en conversaciones, en los colegios, pero podemos ver un poquito más allá. Vamos a ver, Javier, si nos puedes decir más o menos cuáles son las condiciones para que se presente el bullying en la sociedad. El bullying está definitivamente, como tú bien lo dices, ahorita por los casos recientes que se han presentado y se han mediatizado en boca de muchas y de muchos. El acoso escolar, el llamado bullying en inglés, se refiere al uso repetido, deliberado de agresiones. Y me gustó la frase con la que iniciaste, ¿sí? Cuando nosotros mediamos toda agresión en cualquier relación, es que estamos mostrando la incapacidad que tenemos del uso de la palabra. Yo creo que hoy por hoy podemos estar reconociendo que ante estas demostraciones de agresión cruentas y con los resultados tan lamentables que se colocan en titulares mediáticos, es que nos hagamos un examen de conciencia todas, todos, y decir qué tanto estamos utilizando la palabra como recurso para que sea un recurso evidentemente óptimo, que coloque buena funcionalidad en las relaciones interpersonales, y no la violencia física, la violencia verbal, la violencia psicológica y en este caso la que es del dominio de otro. ¿Qué condiciones tienen que haber, decías? Bueno, para que haya el bullying tal como lo tenemos identificado, el acoso escolar, tiene que encontrarse una persona que sea evidentemente la que ejerza la violencia, junto con una persona que reciba la violencia, junto con una persona o en el mismo escenario, una persona que sea espectadora de esa violencia. Y un cuarto elemento que tiene que ser el tema del buleo, o el tema de la agresión, de la ofensa, o de la violencia, o del bullying mental. Puede ser varias cosas, ¿no? Por la cultura, por tu aspecto físico. Ajá. Sí, aquí cabe lo que ciertamente dices, Omar. El cuarto tema, que resulta siempre ser el primero, es el tema por el cual se hace el acoso. Muchas veces ocurre porque el tema en cuestión es el sobrepeso, el tema en cuestión es la capacidad mental, el tema en cuestión es la preferencia sexual, el tema en cuestión puede ser lo económico, el color de piel, ¿cierto? Es decir, hay muchos temas y son factores importantes. Entonces, mientras estos temas estén ahí y haya espectadores y haya quien reciba la violencia y haya quien haga esta violencia, estamos hablando en el aspecto concreto del ámbito escolar de acoso escolar, de bullying. Pero si esto lo extendemos, esto ocurre en la familia, esto ocurre en la empresa, esto ocurre en la calle, esto ocurre en el país, como sociedades. ¿Sí me estoy explicando? Nosotros somos espectadores de alguien que está poniendo violencia, nosotros a lo mejor somos los receptores de la violencia. El tema puede ser la discriminación en cualquiera de los temas que tú en este momento manejabas, Omar. Y ahora, como bullying se puede manejar, por ejemplo, tú y yo estamos jugando, pero es carrilla entre nosotros, ¿no? Si no está Miriam para reírse, no es bullying. No, tenemos que reconocer los elementos esenciales en el bullying, en el acoso escolar, concretándonos en esto, ¿sí? Tienen que existir estos cuatro elementos. La persona que lo hace, ¿sí? Digamos, empleando la palabra ya más modificada del idioma inglés, el buleador, ¿sí me explico? El que reciba el bullying, el tema o el buleo, y evidentemente el espectador, ¿sí? En los casos concretos tiene que haber una persona que domina
tiene que haber una persona que sea pasiva o receptora de ese dominio, tiene que haber una persona que sea espectadora, ¿cierto?, de esa escena, y tiene que haber un tema en cuestión, concretándolo en el escenario escolar, ¿cierto? Ajá. Yo no le llamaría carrilla, Omar. La carrilla estaba puesta evidentemente en nuestros tiempos y así la vivimos muchísimo tiempo, Claro. ¿cierto? Sí. Sin embargo, tenían ciertas connotaciones y ciertos contenidos. Hoy por hoy tenemos que reconocer que sigue habiendo ese tipo de expresiones, pero que están más sostenidas por una realidad cultural, ¿cierto? Hoy se nos invita desde medios, se nos invita desde programas televisivos, se nos invita desde muchísimos escenarios y cibernéticos incluso, a sostener la conducta de la agresión. Ahí juega un papel importante lo que son los medios de comunicación, que Definitivamente. los siguen alentando y alentando y alentando, ¿no? Uh-huh. Sí, el acoso escolar, por ejemplo, que existe, y si no se está desmantelando los factores que lo sostienen y se extiende a la sociedad, y en donde los medios juegan un rol muy importante, pues luego entonces se tiene otro elemento con una carga de poder, ¿cierto?, como son los medios de comunicación, que le dan un contenido de muchísimo peso a la conducta antisocial. Y podemos luego entonces que el acoso escolar criminalizarlo, o podemos luego entonces que el acoso escolar o el bullying sean los medios de comunicación quienes hagan el ejercicio de justicia que quite el poder a la instancia pertinente o a la instancia necesaria. Claro, ¿sí? ya sería la institución, a los Que sea la padres de institución, familia, exacto, a todo lo que rodea a esas personas, ¿no? exacto. Porque todos tienen ¿cómo diré? Su granito para llegar a esa situación, ¿no? Totalmente. O sea, Sí. todo el mundo es partícipe. Totalmente, totalmente. Pero partícipes del bullying estrictamente, entendamos, ¿sí? Es el agresor, el bully, es la víctima, ¿sí? O el que recibe, es la persona neutra, es el compañero o el espectador, el que no está implicando en el acoso, pero lo está viendo, y el tema en cuestión, que es muy importante. Y que ahí en tema en cuestión nosotros tenemos mucho que desmantelar. Para que reduzcamos las expresiones de violencia, tenemos que desmantelar una cultura que hace apología de la violencia, una cultura que le rinde tributo a la violencia, al poderoso, al dominador, al victimario. Tenemos que desmantelar eso, porque eso está en todos los escenarios. Sí. Está en el escenario escolar, está cuando se tiene malentendida una autoridad, una persona de poder, está en el escenario familia, está en el escenario social, está en el escenario laboral, en todos los escenarios está este culto a la violencia, a la agresión. Y tenemos que desmantelar esta cultura a la que parece nos estamos acostumbrando. Y como sociedad muchas veces que tú lees el periódico y no hay alguna noticia así muy relevante, pero si hay algo o violento, dice, cuando no hay nada violento o algo, no hay noticias. Entonces también como espectadores buscamos a veces esas noticias. Sí, definitivamente, porque volvemos a decir, estamos sosteniendo nosotros este discurso de violencia, esta narrativa de violencia, y estamos atrapados y entrampados, y no hemos echado a andar nuestra creatividad, nuestra inteligencia para ir instaurando nuevas narrativas. Seríamos los observadores. Seríamos los observadores, entonces hemos estado en eso preciso. ¿Qué es lo que hace que el observador no sea partícipe responsable para desmantelar un acoso escolar, un bullying? ¿Sí? El miedo, ¿sí? Es decir, como sociedad tenemos miedo. En el acoso escolar, la persona que participa como espectadora tiene miedo, ¿sí? Y el miedo de estar en una forma activa, responsable, para cortar ese círculo vicioso de violencia y decir, hasta aquí paró, ¿sabes? Como sociedad nosotros estamos teniendo miedo de encontrar una nueva narrativa y de poner una nueva narrativa que sea ajena a la violencia. Nos hace falta, es necesario encontrarla. Pero para eso tenemos que desmantelar dinámicas que traemos arrastrando de darle abono a la violencia. La corrupción, la impunidad es un abono a la violencia. Y esa corrupción y esa impunidad está puesta hasta en los juegos, hasta en las carrillas o hasta en el acoso escolar, que es el bullying. Pues bueno, creo que el tema está interesante. Javo, ahorita nada más vamos a un corte
y a ver si continuamos un poquito con lo que estamos hablando. Bien, regresamos a Plenamente Humanos. Javo, estas personas que realizan bullying, ¿ellos lo están viendo en nuestra sociedad y lo reflejan en su entorno? La palabra bullying se ha acuñado específicamente en lo que es el acoso escolar. Para otros escenarios de violencia se han utilizado otros términos, otros anglicismos, otros modismos. Y efectivamente, el acoso escolar, el mentado bullying, es una expresión de lo que sucede en el entorno grande de nuestra sociedad. Esto es, nosotros requerimos o estamos insertos en un escenario de violencia. No lo podemos negar. Hay victimarios, hay víctimas, hay espectadores y hay temas. Narcotráfico, crimen organizado, etcétera. ¿Estamos? Sí. Poder, qué sé yo. Entonces, esto se reproduce en chico también y en espacios concretos. Entonces, como respuesta en el espacio educativo, es el acoso escolar, es el bullying. El acoso escolar es muy común y se muestra en diferentes estudios que se han realizado en diferentes instancias o evaluaciones educativas. Y se ha descubierto que esta expresión de violencia tiene luego entonces en nuestro país, evidentemente, realidades de educación que han sido distorsionadas y realidades de seguridad que también han sido distorsionadas, pero también realidades de manutención, como lo que hacíamos a alusión a la corrupción y a la impunidad, que vienen desde entornos familiares. De ahí entonces, sí, que tenemos que desmantelar para su erradicación todo aquello que siga manteniendo como expresión garante tanto de seguridad y de poder la violencia. Entonces, es decir, que vamos de lo micro a lo macro, de lo macro a lo micro. Es el problema que empieza desde la familia, y va a la escuela, Exacto. y va al trabajo, y va a donde vives, ajá, y después va a la ciudad o al país. O bien, como lo dices, al revés. Lo que está en macro lo reproducimos en niveles micro. Y yo creo que la tendencia puede ser esto. Para su instauración o para su sustentación es de lo macro a lo micro. Pequeño, lo que y aprendes. desde la desmantelación tenemos que hacer ahora un ejercicio inverso desde lo micro a lo macro. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué implica? Que reconozcamos en el entorno familiar qué es lo que está teniendo supremacía, qué valor está teniendo supremacía. La violencia, ¿sí? La agresión, la fuerza, el poder, de tal modo, de tal suerte, que desde ahí puedan estar ya abonándose, incubándose los trastornos de personalidad que a futuro tendrán en otros escenarios ese tipo de expresiones. Que lo vamos a ver en una escuela o en un trabajo. Totalmente. Y va a seguir así porque fue él lo que vivió en su casa o en su familia o con sus hermanos. La narrativa es cultural, como lo decías hace un momento, Mar, y la narrativa es que México es un país de hombres y de mujeres fuertes, de hombres y de mujeres bravucones, que de hombres y de mujeres que luchan y que no se amedrentan, de hombres y de mujeres que se la parten, de hombres y de mujeres totalmente valentones. ¿Estamos de acuerdo? Y que México sí se puede, y que en México todo para adelante, pero con toda una connotación, con toda una narrativa que lleva fuerza, que lleva agresión, que lleva violencia. ¿Sí me explicó? Todo es en violencia. Y todo esto gira en torno a, ¿vale? En ese sentido, tenemos que encontrar nuevas narrativas que nos funden y que nos fundamenten en nuestra identidad nacional. No es la violencia, no es la fuerza, a pesar de que estemos justificando ideológica, política y socialmente la construcción de un país a base de revoluciones y de guerras y más. Y violencia. Javo, todo esto del bullying debe de haber algo que tenga números, estadísticas, que es, por ejemplo, ¿en dónde se ve más a la persona que es bulleada, a la persona que bulea, a la gente que callamos o a la gente que tiene algún cierto tema discriminatorio, podríamos decir, lo que es al que más bulean, ¿no?
Sí, hay muchos estudios sobre el bullying, no porque ahorita esté completamente en boca de todos, insisto, por las mediaciones que han tenido los últimos casos presentados en nuestro país. Esto tiene que darse lugar porque desde hace mucho tiempo el acoso escolar como fenómeno de violencia está siendo estudiado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y por muchos otros organismos. Y sí, efectivamente, las estadísticas reportan que hay un alto porcentaje de hombres y de mujeres a nivel escolar que son observadores del bullying, que son observadores del acoso escolar. Enseguida hay un término medio alto de personas agresoras, victimarias, ¿cierto? Ajá. Que son los que imprimen el acoso hacia otros, hacia otras. Y hay una poca frecuencia que aparece de las personas que son víctimas, que son bulleadas, que son receptoras de la agresión u ofendidas. Y hay un dato bastante interesante y bastante importante que algunos estudios han arrojado, es que la relación entre la persona agresora y el agredido, o la persona ofensora y el ofendido, o la víctima y el victimario, es una relación totalmente circunstancial. Los datos arrojan que no hay una relación estrecha, que no hay una relación afectiva o amistosa. O sea, nada más lo conocen de vista y por cómo lo ven. Ajá, por como lo veo, lo agarro. Había un término que le decíamos en el corte, sí, lo agarran de su puerquito. Ajá. Lo agarran de su puerquito por gordo, lo agarran de su puerquito por diferente en color, en estatus social, lo agarran de su puerquito porque tiene otra preferencia sexual, lo agarran de su puerquito por cualquier otro elemento, ¿sí me explico? Entonces es el tema, el elemento en cuestión, lo que hace la relación, pero no establecen, no hay una relación afectiva o interpersonal socialmente aceptable entre la víctima y el victimario. Y bien dices, Javo, que no lo conocen, porque Uh-huh. hace rato nos mencionabas en Fuera del Aire sobre la niña esta que está dando ahora conferencias en donde en Estados En Unidos, Nueva que York. era bulleada también, ¿no? Uh-huh. Por su, básicamente... Era de origen indígena, ¿sí? Y tiene más capacidad que la persona, quizá, que lo bulleaba. Sí, por supuesto. Lo que tenemos que reconocer aquí es que la característica de personalidad que tiene cada uno de los actores que están dentro del acoso escolar son importantes a estudiarse y evidentemente a identificarse para la resolución del problema. Es decir, ¿qué es lo que satisface o qué es lo que sostiene al victimario? ¿Qué es lo que satisface o qué es lo que sostiene a la víctima? ¿Qué es lo que hace el espectador que sostiene ahí? Todo esto está entramado, ¿cierto?, en trastornos de personalidad, que son importantes a estudiarse, ¿sí? Que sería interesante que cuando identifiques una persona que le encanta estar bulleando a alguien, pues tratar de ver qué es lo que tiene para salvar. Sí, por supuesto. Cuando hablamos nosotros, y aquí se le quita el tono criminalístico o de criminalización, mejor entendido así, al acoso escolar, independientemente del resultado que arroje, ¿cierto? Lamentablemente los casos que hemos estado viendo mediáticamente y atendiendo como sociedad, pues ha sido casos lamentables, en donde el acoso ha tenido consecuencias definitivamente fatales. Y en este tono, aún así, se le tiene que colocar toda una carga de descriminalización. ¿Por qué no hemos hecho todavía lo suficiente como para prevenir y como para regular formas, modos y maneras del comportamiento escolar? ¿Sí? Y nosotros como sociedad, Javo, en una familia, ¿cómo podemos empezar a fomentar la cultura para que no suceda este tipo de situaciones? Mira, es en la casa donde empieza la carrilla, es en la casa donde empieza el acoso, es en la casa donde empieza la discriminación hacia el otro, es en la casa donde se aprenden las conductas y donde se adquieren definitivamente las expresiones de acoso o de agresión. Tenemos que
a darnos la oportunidad que este tipo de casos no nos signifiquen la reflexión solamente en el tenor de culpa, ¿sí? Ni como familia, ni como institución, ni como sociedad, que nos active la nota reflexiva de responsabilidad, de mucha responsabilidad para transitar al cambio. No nos merecemos este tipo de expresiones, no somos definitivamente hombres y mujeres hechos para estar en estas formas de vida violenta. Luego entonces, ojalá y esto nos ayude a la reflexión honesta y sincera de reconocer que tenemos que cambiar desde dentro para que afuera se manifieste, para que afuera se evidencie. Tener instituciones educativas sanas, tener educaciones positivas, tener sociedades positivas, tener comunidades positivas, empieza desde tener nosotros, evidentemente, un capital personal positivo, un capital personal que vaya en cultura de relación óptima, de paz, de sostenibilidad y habitabilidad. O sea, empezamos con la familia para después ir a la institución, por ejemplo, en la escuela. O hacer, no necesariamente paso 1, paso 2. Es importante reconocer que estamos teniendo que instaurar o tenemos que hacer una instauración de nuevas culturas y de nuevas generaciones. Pero ahorita que el problema lo tenemos en manifiesto, tenemos que aprender también a hacer trabajos colaterales, a hacer trabajos con conjunto, interdisciplinarios, en donde familia, escuela, sociedad, medios sobre todo, todos hagamos un esfuerzo sumatorio de estrategias, de formas para poder erradicar o decrementar la violencia y promover habitabilidades de paz sostenibles y duraderas. O sea, entre todos juntos poder trabajar, sí. Porque a veces unos por ejemplo, o sea, la escuela... Puedo estar trabajando muy bien como familia, puedo estar trabajando muy bien como institución, tengo una muy buena relación familia, grupo educativo, pero los medios me están bombardeando con programas de televisión, ¿sí me explico? Fuertes, con casos, con vocabularios, con lenguajes, porque eso vende, pero eso vende porque alguien lo está sosteniendo. Desde chiquito, por ejemplo, las caricaturas, es impresionante el tipo de vocabulario que los niños a los 8 años están viendo. Es un vocabulario fuerte. Totalmente. O las películas. Todo esto tenemos que estar dándonos cuenta que aquí hay algo importante para decrementar la violencia, ¿sí? La violencia es rentable para muchas empresas. Claro. Empresas de medios, empresas de comunicación, empresas de poder, empresas de todo. La violencia es rentable, ¿sí? Va a seguir siendo rentable mientras haya consumidores. Mientras sigamos observando. Estamos de acuerdo. Mientras sigamos observando. Y esto es bien importante. El observador, el neutro, la persona espectadora en el escenario del bullying, del acoso escolar, tiene que hacer el cambio cuando su participación sea activa y sea responsable. Estoy observando el escenario de violencia, lo estoy aplaudiendo. ¿Qué está sucediendo ahí? El quedarme callado es estar aplaudiendo. Totalmente. Entonces tú como es donde tienes que empezar a cambiar, o sea, es un punto bien importante, porque yo me siento observadora, o sea, yo puedo estar viendo y a veces calladita porque pues me voy a meter en el problema. Totalmente. Entonces sería en el punto de que yo haga ese pequeño cambio, de decir, oye, estás lastimando a alguien, oye, así no se hace esto, oye, ten cuidado, aunque sean esas pequeñas cosas. Totalmente, totalmente. Y esto elevado y sumado con muchas y muchos ciudadanos, hace que otra vez la sociedad civil se posicione, se pondere y definitivamente salga con voz plena y responsablemente a hacer transformaciones al país. Como quien dice, con la cabeza en alto. Totalmente. Con la cabeza en alto. Bueno, Javo, pues te damos las gracias de que nos hayas acompañado nuevamente aquí en nuestro programa y esperamos que nos vuelvas a acompañar. Cuando guste, estoy aquí. Muchísimas gracias por las galletitas. Qué bueno gracias. Que te gustaron. Gracias. Un saludo al auditorio. Javo, algo último que quieras cerrar. Yo quiero cerrar tal vez con la tesis que abrió Miriam en el programa, Omar, si me das permiso. Miriam entonces decía que la agresión aparece cuando la palabra falta. Yo creo que entonces la narrativa que nos puede salvar, tener mejor futuro para todas y para todos y definitivamente crear mejores ciudadanas y ciudadanos, ¿sí?
es que mediemos la palabra en las relaciones interpersonales, mediemos la palabra, el diálogo, volvamos a poner la palabra en su lugar, en ese lugar que tiene en todas las sociedades, una palabra de verdad, una palabra de a de veras, una palabra honesta y auténtica que construya paz. Y quitarnos el miedo también, ¿no? Totalmente. Bueno, pues muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana y gracias por construir la vida juntos.